En los años 60, el líder de la Unión Soviética presumía de tener una máquina que el mundo nunca antes había visto. Una nave que se movía tan rápido como un avión justo por encima del agua. Una máquina fuera de este mundo, que desapareció junto con la Unión Soviética. Bienvenidos a Hangar Nexus. Vámonos a dar una vuelta en el monstruo del mar Caspio. En los años 50, los barcos más rápidos eran los llamados hidroalas, un tipo de bote que tenía alas unidas a su casco, una ingeniosa innovación que permitía que al tomar la velocidad, el barco se levantara del agua para reducir el arrastre. Pero estos vehículos no podían alcanzar más de 110 km por hora, porque eran limitados por un fenómeno conocido como cavitación. Esto ocurre cuando un líquido experimenta una rápida disminución de la presión, provocando la formación de burbujas de vapor, perjudicando la sustentación que generan las alas. Debido a esta situación, un ingeniero llamado Rostislav Alexeyev tuvo una idea radical. Se preguntó, ¿qué tal si se movieran las alas completamente fuera del agua? De esta manera, se sustituiría la hidrodinámica por la aerodinámica, permitiendo desplazarse a velocidades más altas de las que puede alcanzar una hidroala. La teoría era que una vez que estas naves se movieran lo suficientemente rápido, estas se levantarán del agua, pero no volarán como un avión, sino que se desplazarán sobre un colchón de aire formado justo por encima de la superficie del agua. Cuando un avión vuela muy cerca del suelo, se genera una fuerza de sustentación que empuja la aeronave hacia arriba de manera inintencionada. Este fenómeno se conoce como efecto suelo. Para probar esto, Alexeyev necesitaba acceso a muchos recursos para desarrollar por completo el concepto, y la única manera en que eso podía ocurrir en la Unión Soviética era si se lograba demostrar el potencial militar de su idea. El vehículo de Alexeyev fue llamado ecranoplano, y podía volar a velocidades similares a las de un avión, a bajas altitudes, donde era virtualmente invisible a los radares y al estar fuera del agua también era invisible para los sonares. Este vehículo experimental comenzó a ganar interés por parte de los altos mandos militares de la Unión Soviética, y en pocos años pasaron de prototipos que pesaban unas pocas toneladas a esto, un monstruo de 265 toneladas llamados KM, siglas de Korabl Market o maqueta de barco. Una máquina que parecía salida directamente del espacio exterior. Cuando se construyó en 1966 era la aeronave más grande del mundo. El aspecto colosal de este aparato desconcertó a la inteligencia occidental, que al avistarlo en fotografías satelitales lo apodó el monstruo del mar Caspio. 8 gigantes motores jet colocados por encima y a los lados de la cabina daban el empuje necesario al KM para comenzar a moverse. Una vez ayudado por el efecto suelo, estos motores se apagaban y solo 2 motores jet colocados en la parte trasera eran suficientes para que la enorme bestia se moviera a velocidades similares a las de un avión. Esto demostró que los ecranoplanos podían ser realmente funcionales, pero también demostró sus grandes debilidades. El KM requería de intenso mantenimiento. Con 10 motores jet funcionando a solo unos metros del agua, era común que alguno de ellos fallara, sin mencionar que era extremadamente difícil de maniobrar, y el hecho de pilotear ligeramente sobre la superficie del agua utilizando el efecto suelo era extenuante para los pilotos. También requería de enormes distancias para girar, por lo que necesitaba vigías posicionados en distintos puntos de la ruta para detectar posibles obstáculos y poder maniobrar oportunamente, ya que el radio de giro de este gigante era de 5 kilómetros aproximadamente. Otro factor desafiante era el clima. Supuestamente el KM podía lidiar con olas de más de 1,5 metros de altura, pero nunca existieron videos ni pruebas documentadas de un ecranoplano moviéndose en mares agitados. Todos los videos que se pueden encontrar fueron grabados en aguas tranquilas, lo que hace pensar que su uso en condiciones climáticas adversas era imposible, pudiendo solo operar en mares dentro de los continentes, como el mar Caspio. Su uso en mar abierto estaba fuera de toda discusión.
Los ingenieros soviéticos continuaron desarrollando cronoplanos en las décadas siguientes. En 1972 apareció el A-90 Orlionok, apodado Aguilucho, un modelo más pequeño enfocado al transporte militar de asalto. El Orlionok medía 58 metros de largo y fue concebido para trasladar tropas y vehículos a gran velocidad sobre el mar. Inicialmente se planearon hasta 120 unidades para la Armada Soviética, pero el programa se redujo drásticamente por costes. Finalmente, solo se construyeron 3 ejemplares, las cuales volaron hasta 1993. Otro proyecto inusual fue el Bartini-Beriev, un prototipo desarrollado en los 70s con la ambiciosa capacidad del despegue vertical desde el agua, concebido para detectar y destruir submarinos nucleares estadounidenses. En la década de 1980 surgió el que sería el último gran ecranoplano soviético, el Lun, también denominado Proyecto 903. Esta aeronave de 74 metros se diseñó inicialmente como plataforma de ataque. Equipada con 6 misiles antibuque Moskit de gran tamaño sobre el fuselaje, el Lun podía transportar alrededor de 100 toneladas de carga y alcanzaba los 500 km por hora, sirviendo teóricamente para lanzar armamento nuclear sorpresa desde el mar. Solo se construyó una unidad de esta clase, operativa desde 1987 y hasta finales de los 90, principalmente en el Mar Caspio. Para entonces, la situación económica y el fin de la Guerra Fría frenaron cualquier producción adicional. Hacia 1991, con la disolución de la Unión Soviética, el programa de ecranoplanos quedó prácticamente cancelado. Aquellas extraordinarias máquinas nunca entraron en servicio masivo y sobrevivieron únicamente como prototipos o unidades de prueba. Después de esto, a lo largo del mundo solo se desarrollaron versiones ligeras de vehículos que funcionaban con el efecto suelo. Sin embargo, se descubrió con el KM que mientras más grande fuera la nave, más estable era su desplazamiento y volaba mejor y más rápido, dejando la incógnita de si un ecranoplano lo suficientemente grande hubiera podido navegar en el océano. Sin embargo, este proyecto hubiera requerido enormes cantidades de dinero y años de desarrollo. Así que al menos por ahora, los ecranoplanos gigantes permanecen siendo una reliquia de la Guerra Fría. Gracias por llegar hasta el final. Te agradecería mucho que me dejaras un like si es que el video te gustó y que consideres suscribirte para conocer más de esto que nos apasiona. También cuéntame en los comentarios si quieres que hablemos de algún tema en particular. Hasta el próximo despegue.